Bueno, como curiosidad, yo decía que la primera parte incluía la sintaxis del lenguaje, ¿vale? La sintaxis básica que ya hemos visto, declaración de variables, estructuras de control y demás. Los objetos del lenguaje, entre los que estaban el array, los arrays, que ya los hemos visto, y el resto de objetos del lenguaje, y después los eventos, manejar los eventos. Bueno, poco a poco vamos viendo cómo se manejan los eventos, algunos de ellos, ¿vale? Y ahora vamos a ver por encima el resto de objetos del lenguaje. ¿Qué rayos son el resto de los objetos del lenguaje? Bueno, los objetos del lenguaje que tenéis ahí, y que vamos a ver así de forma genérica, son varios. Por ejemplo, los tenéis ahí listados, lo que yo he clasificado como objetos de lenguaje, Boolean y Number, ¿vale? Los objetos Boolean y Number son objetos que hoy en día ya casi no se utilizan y que venían de las primeras versiones de JavaScript, ¿vale? Y se utilizaban para convertir una cadena en Boolean o cosas de estas, ¿de acuerdo? No existía el valor true ni el valor false y entonces pues se utilizaba el Boolean. O el Number, ¿vale? Que conste que los tenéis ahí documentados, ¿vale? Y en un momento dado podéis crear una variable, como tenéis ahí, a través del operador new y el constructor boolean, ¿vale? Bueno, no parece, y con la cadena que corresponde al valor true o al valor false, ¿vale? No parece tener mucho sentido hoy en día cuando se puede hacer de manera directa. Igual con el objeto number, ¿vale? Lo único es que el objeto number, como tal, el objeto, el prototipo, digamos, del objeto, todos los objetos en JavaScript vienen de un prototipo, tiene a su vez una serie de constantes, como veis, ¿vale? Que los podríais utilizar, el max value, min value, el negativo, el infinito negativo y el infinito positivo, ¿vale? De esa manera sabéis que siempre tenéis el menor número posible, el mayor número posible, ¿vale? Etcétera, para poder programar en un momento dado determinados algoritmos, ¿vale? Pero bueno, en principio los objetos boolean y number, como os digo, ya no se utilizan demasiado. El objeto array, que ya lo hemos visto. El objeto math, que es un objeto que no es instanciable, ¿vale? El objeto math es un objeto que se llama math. Y lo que pasa es que, igual que todos los lenguajes, tiene una librería matemática para, yo qué sé, calcular el arco tangente de no sé qué, ¿vale? Pues estoy seguro de que cualquiera de vosotros sabe calcular el arco tangente de no sé qué y se hace 2 líneas de código, ya, pero parece una tontería cuando todos los lenguajes, bueno, al margen de lo olvidado que lo tengáis, todos los lenguajes tienen una librería matemática para poder hacerlo, pues en JavaScript, en vez de esa librería, lo que tenéis disponible es el objeto math, ¿vale? Y para utilizar ese objeto, lo único que hay que utilizar es el nombre math, ¿vale? Math. El método o la propiedad que queráis utilizar. Como propiedades tienen las constantes más típicas en matemáticas, ¿vale? Pi, el logaritmo neperiano de 2, el logaritmo neperiano de 10, la raíz cuadrada de 0,5, la raíz cuadrada de 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí, por ejemplo, tenéis un ejemplo en el que se multiplica math.e por math.pi, por fastidiar, porque no le veo yo mucho la utilidad a esto, pero vamos, ¿vale? Entonces, bueno, esas constantes en un momento dado, además os permiten no tener que definirlas vosotros en un momento dado con una precisión que a saber a ver, ¿qué me vais a usar? ¿3, 14, 16 como pi? Hombre, me parece poco científico, sinceramente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto tiene las precisiones del lenguaje. Y después en los métodos, pues tenéis los típicos, pues el valor absoluto, arco coseno, arco tangente, redondea al superior, al inferior, e elevado a un número, en fin, el máximo dos números, el mínimo dos números, x elevado ahí, el power, ¿vale? Para no tener que andar haciendo unos bucles, pues x elevado ahí está bien. Random, que genera un número entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Ese número de entre 0 y 1, por supuesto, si lo queréis entre 0 y otro número, pues lo multiplicáis por ese otro número, o después le restáis, si lo queréis en un intervalo, le restáis la resta del intervalo, se lo sumáis después, bueno, en fin, eso es lo que vosotros estáis acostumbrados a programar, ¿vale? Pero en principio, random genera el número, ¿vale? Entre 0 y 1. Raíz cuadrada, en fin, todos estos métodos más o menos comunes. Hay más de los que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Los buscáis sin ningún problema en la documentación típica, ¿vale? Porque no da lugar a mucha historia. ¿Qué más objetos tenemos? Objetos interesantes. Bueno, tenemos el objeto date, ¿vale? El objeto date es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque el objeto date tiene una característica. El objeto date es un objeto
que tiene una estructura interior con la fecha, la hora, el minuto, el segundo y el milisegundo del momento en que se crea, a no ser que se le diga que se cree con una determinada fecha. Es decir, si os fijáis en aquí el importante, perdonad un segundito, permitidme poner el ratón, bueno, no, es igual, vale, en este segundo, ¿vale? Pone fecha igual a new the date, y esto lo que genera es un objeto tipo date, ¿vale? Que se llama fecha, que contiene en su interior la estructura del momento en que se ha ejecutado, ¿vale? Si yo le paso como parámetro un número de milisegundos o una fecha con estos formatos, entonces, lógicamente, esa variable tipo fecha, ese objeto tipo fecha, contendrá la estructura, pero en vez de la fecha del momento en que se ha ejecutado, la fecha que le hayamos pasado como parámetro. Por supuesto, la fecha en que se ha ejecutado, el momento, la hora y tal, es la fecha del ordenador cliente, ¿vale? Tenéis que tener cuidado, no hacerme una aplicación que dependa de esa fecha, porque cada usosaurio le pone a su ordenador la fecha que le da la gana, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene de especial? Nada, pues una vez creada esa estructura, tenemos, como la estructura en principio es desconocida, tenemos los getter, ¿vale? Los métodos get. Y los métodos get me devuelven todas las características de esa fecha. Por ejemplo, fecha.getDate me devuelve el día del mes. Fecha.getDay me devuelve el día de la semana. Fecha.getHours me devuelve la hora. Fecha.getMinutes me devuelve los minutos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Aquí hay que tener un poquito de cuidado simplemente con la numeración. GetDay, por ejemplo, los días van de 0 a 6 en vez de 1 a 7, ¿vale? Y los meses van de 0 a 11 en vez de 1 a 12, ¿vale? Entonces, claro, si a mí me devuelve con el método getMonth me devuelve el 3, realmente no es marzo, sino que es abril, ¿vale? Porque enero era el 0. ¿De acuerdo? Y por otra parte, con getDay tenéis que tener cuidado porque no solamente van del 0 al 6, sino que además el 0 no es el lunes, evidentemente, esto es anglosajón, ¿vale? Y el 0 es el domingo, ¿de acuerdo? La semana anglosajona empieza en domingo, ¿vale? Bueno, eso lo cambiáis y ya está. Y lo curioso es que tiene la función el método getTime. El método getTime os devuelve el número de milisegundos transcurridos hasta esa fecha, desde el 1 de enero del 70. ¿Por qué? Porque todos los servidores almacenan la fecha en ese formato, ¿de acuerdo? Y eso a mí me facilita mucho la manipulación de fechas, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora lo vemos. Los objetos, los objetos date tienen también los setter. Y los setter lo que tienen es la característica que cuando yo hago un set de una propiedad, el resto de las propiedades se adaptan a esa que yo he puesto de manera automática. Por ejemplo, supongamos que yo tengo fecha como new the date y me da la fecha de hoy en día, de hoy, ¿vale? Justo de hoy. Si yo ahora le pongo fecha.setYear, ¿vale? Y le pongo 1900, ¿de acuerdo? Cambia, lógicamente, porque les está ejecutando el setYear el año a 1900, pero adapta el día de la semana al día de la semana que hubiera sido cuando pues el día del mes, el número de día del mes correspondiente de 1900. ¿Lo veis? Es decir, cuando yo adapto cuando yo asigno un valor a una de las propiedades, el resto de las propiedades se adapta a lo que yo tengo, ¿vale? A lo que yo he establecido, ¿de acuerdo? Con lo cual, si queréis saber el día de la semana de vuestra fecha de nacimiento, lo hacéis y ya está. ¿Y esto a mí por qué me importa? Bueno, a mí me importa porque en gestión es muy típico trabajar con fechas, al fin y al cabo, ¿vale? Y en gestión es muy típico trabajar con fechas y con plazos. Supongamos que yo quiero saber qué fecha va a ser. Yo soy un banco, venís a pedirme un crédito de 3 meses y os tengo que decir qué día me lo tenéis que devolver, ¿vale? 90 días de plazo. 90 días de plazo para devolverme.
y estamos ¿a qué estamos? A 10. ¿Qué día es el día dentro de 90? Hombre, Santiago, pues súmale, a ver, espera un momento. Súmale 90 días al día 10, pero claro, espera. A ver, espera porque no todos los meses son de 30 días, ¿no? Entonces, como no todos los meses son de 30 días, eh, de 10 a 10 y de a 10 y a 10, pero si alguno de ellos por en medio era de 31, ¿vale? Entonces le sumo 1. Pues espera, vale, bien. No dudo en absoluto de que cualquiera de vosotros se pone a comprobar y si entra dentro de la lista de meses de 30 días, pues le sumo 30, si no, pues 31, etcétera, etcétera. ¿Y si es bisiesto? Ah, si en medio está febrero. Bueno, espera. ¿Y cuándo es un año bisiesto? Venga, ¿cuándo es un año bisiesto? ¿Cada 4 años hay un año bisiesto? ¿Sí, seguro? ¿No sabéis que si es múltiplo de 100, entonces no lo es? ¿Y si es múltiplo de 400 lo vuelve a ser? El año 2000 fue bisiesto, porque 2000 es módulo de 4, es múltiplo de 4. No, pero como era múltiplo de 100, no le tocaba ser bisiesto. Pero como era múltiplo de 400, le volvía a tocar ser bisiesto. ¿Vale? Entonces, insisto, no pues, sabiéndose la fórmula, no os cuesta nada haceros una funcioncita que os calcule los 90 días. Atentos a qué es lo que hago yo normalmente, porque además los gestores de base de datos normalmente, para aquellos que almacenéis, que trabajéis con backend también, almacenar una fecha, pues supone que a veces los gestores trabajan con diferentes formatos, y estoy trabajando en formato americano, en formato europeo, en formato no sé cómo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a mí, esto ya es una opinión personal, me resulta bastante incómodo, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo almaceno las fechas normalmente? Almaceno las fechas como números enteros. Almaceno siempre las fechas, esto es una manía personal, ¿eh? Y además tiene una pérdida en eficiencia, ¿eh? Yo almaceno las fechas siempre como números enteros. Siempre, esté donde esté, ¿vale? Lo que almaceno realmente es el número de milisegundos transcurridos desde el 1 de enero del 70. Y como todos los lenguajes hoy en día tienen una función que, dados esos números, os da la fecha, pues ya está, lo convierto y ya está. ¿Lo veis? Entonces, por ejemplo, calcular cuándo son los 90 días a partir de hoy. Fijaos en la filosofía de si yo tuviera que hacer ese ejercicio, ¿vale? Que de hecho es un ejercicio que yo propongo habitualmente en clase, ¿de acuerdo? No lo voy a proponer aquí porque quiero pasar al otro, ¿vale? Pero es un ejercicio que propongo habitualmente en clase. ¿Qué es? Yo creo un objeto date con la fecha actual. Obtengo el número de milisegundos transcurridos desde el 1 del 70 hasta ese momento a partir del método getTime, ¿vale? Y lo meto en una variable. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuántos milisegundos transcurren en 90 días? 90 por 24 horas cada día, por 60 minutos cada hora, por 60 segundos cada minuto, por 1000 milisegundos cada segundo. ¿Lo veis? Podrá parecer un número muy grande, pero es bastante más pequeño que el número de milisegundos transcurridos desde el 1 de enero del 70 hasta hoy. ¿Vale? Luego tengo en una variable el número de milisegundos transcurridos hasta el número desde el 1 de enero del 70 hasta hoy. En otra variable, el número de milisegundos que van a transcurrir en 90 días. Si los sumo, tendré el número de milisegundos que habrán transcurrido dentro de 90 días, desde el 1 de enero del 70, ¿no? Cojo el objeto date, ejecuto el setTime y le asigno ese número de milisegundos. ¿De acuerdo? Como el resto de propiedades se adapta de manera automática, tengo el día, el mes, el año, todo lo que me dé la gana. Y solo he trabajado con números enteros. No he calculado si eran meses de 30, de 31 o si era bisiesto. ¿Lo veis? Porque, evidentemente, pierdo en eficiencia en la transformación entre número y fecha y número, pero eso lo hace todo el sistema a través del objeto date. ¿Vale? Entonces parece mucho más sencillo, ¿o no? ¿Veis la idea de lo que he hecho?
¿Vale? Entonces, esto es una manía personal, trabajo, las fechas las trabajo siempre como números enteros. ¿De acuerdo? Muy grandes, son números enteros, pero muy grandes. Y es todo lo que almaceno. ¿Vale? Entonces, el objeto date, para plazos, etcétera, etcétera, para mí me parece francamente útil. ¿Vale? Bueno, ¿y qué otros objetos tenemos? Pues ya me quedan el objeto string. ¿Qué es el objeto string? Ah, pues el objeto string es un objeto, como dice, tipo cadena. Vale, vale. O sea que yo me hago var cadena igual a new string mi cadena y tengo un objeto tipo cadena. Sí. Pero se da la casualidad de que por definición, a pesar de que técnicamente no es lo mismo, ¿vale? Porque el objeto string tiene un prototipo, ¿vale? Pero todas las variables de tipo cadena, vosotros las podéis tratar como objetos tipo cadena, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué me voy a crear yo un objeto tipo string si directamente poniendo var cadena igual a comillas, mi cadena comillas, después puedo aplicarle los métodos y las propiedades de los objetos tipo cadena, ¿de acuerdo? Entonces, en JavaScript, normalmente, uno no se declara, no crea objetos tipo string, ¿vale? Sin necesidad. Lo que sí se puede hacer normalmente es que los prototipos, los constructores estos, los constructores como string, también tienen métodos, ¿vale? Y tienen propiedades, entonces puedo utilizar alguno. Pero crearme un objeto concreto como está aquí declarado, cadena igual a new string, no tiene mucho sentido, ¿vale? Directamente pongo cadena igual a comillas mi cadena y se acabó, ¿de acuerdo? Y lo que utilizo es una variable básica, ¿vale? No un objeto tipo cadena, pero que puedo tratar como si fuera un objeto tipo cadena, ¿vale? Los métodos que tiene, bueno, son los que tenéis ahí, que no tienen mucho sentido utilizar porque son de aspecto, ¿de acuerdo? Big, blink, italic, small, sub, todos estos están en desuso, ¿de acuerdo? Y después tenéis métodos como básicamente los típicos de cadenas, pues to lowercase, to uppercase, que son transformarlos a minúsculas, a mayúsculas, subcadenas, ¿vale? Con substring, con substr, que es lo mismo, pero en vez de primer índice y segundo índice se le dice primer índice y longitud, el slice, que también es una subcadena, ¿vale? Para concatenar cadenas, para separar, bueno, voy ahora, realmente para buscar si en una cadena se cumple una expresión regular, con search, match y replace, ¿vale? Si search busca si se cumple o no la expresión regular que le paséis en la cadena sobre que apliquéis este método. Os recuerdo que esto sería algo así como mi cadena.search, ¿vale? Y le paso como parámetro la expresión regular y busca dentro de mi cadena si se cumple la expresión regular, ¿vale? Insisto en esto porque después tenemos el objeto expresión regular que es justo al revés. O sea, en las cadenas son cadena.search o cadena.match, ¿vale? Y en las expresiones regulares es expresión regular, ¿vale? Y le paso como parámetro la cadena, ¿vale? Aquí le paso como parámetro la expresión regular. Y por último, los típicos para hacer un recorrido sobre cadenas, char at de índice, no podéis o no debéis, no se puede en teoría, no es estándar, no podéis direccionar una cadena con sus caracteres como si fuera un array, es decir, no podéis acceder a mi cadena de corchetes de 0, ¿vale? No existe esa posición, pero sí puedo acceder a la posición 0 a través de mi cadena.char@at de 0, ¿de acuerdo? Lo mismo con codeat, pero es el código de la cadena, del carácter, perdón. E indexOf busca una subcadena dentro de la cadena, ¿vale? Era lo que podríais haber utilizado antes para el ejercicio cuando comprobasteis el SRC de la imagen, ¿vale? Podríais haber utilizado indexOf, entonces sí, buscando indexOf, podríais haber buscado una subcadena dentro de una cadena, ¿vale? Por cierto, indexOf, si no la encuentra, devuelve -1. Por ejemplo, mi cadena igual a comillas, Santiago, comillas. Mi cadena.indexOf A, ¿vale? Lo que busca es la posición de la A dentro de la cadena Santiago y os devuelve la primera posición encontrada, ¿vale?
El segundo parámetro es optativo. Si no encuentra, si le pido que busque la h, me devuelve -1. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto a los objetos string. Y por último, los objetos de expresiones regulares, que ya sabéis lo que son, simplemente se crea con new regex, ¿vale? Se le pasa en el constructor la expresión regular que quiero crear y para utilizarla simplemente se le pasa como parámetro, por ejemplo, a test, para saber si la cumple o no, ¿vale? Mi expresión regular.test y le paso como parámetro la cadena. Mientras que en cadenas, en tipo string, era cadena.match y le paso como parámetro la cadena, aquí es al revés. Expresión regular.test y le paso como parámetro la cadena. Es justo lo contrario, pero hace exactamente lo mismo, ¿vale? Ahí tenéis los métodos a ejecutar, ¿de acuerdo? Y ya está, esos son los objetos del lenguaje, ¿de acuerdo?